Lo que estás viendo no es una estrategia de trading simple de cruce de medias móviles. Es un bot de trading de scalping con grid adaptativo, ejecutándose en tiempo real sobre el oro. Fijaos cómo el bot de trading no le importa si el precio sube o baja. Lo único que le importa es la volatilidad. Mientras el 99% de los traders intentan adivinar la dirección con alguna estrategia de trading simplista, este bot de trading está capturando la fluctuación matemática del precio en ambas direcciones simultáneamente. El problema de los bots de trading tradicionales es que son estáticos. Configuras un take profit de 10 pips, el mercado cambia su volatilidad y tu cuenta quiebra. He visto sistemas de trading de miles de dólares fallar porque no sabían leer el entorno. Un bot de trading rígido en un mercado fluido es una sentencia de ruina. Hoy vamos a solucionar eso. No voy a usar código complejo, voy a usar un algoritmo de trading propietario de acción del precio HFT. Este algoritmo de trading usa el ATR para adaptar su estructura en milisegundos. Y si te quedas hasta el final, no solo te enseñaré la función de recuperación de zona, un mecanismo de defensa oculto que convierte las operaciones perdedoras en break-even automáticamente, sino que te regalaré el bot de trading totalmente gratis. En los próximos 15 minutos vamos a construir una máquina de liquidez desde cero. Primero entenderemos por qué los grids de trading tradicionales queman cuentas y cómo el ATR lo soluciona. Segundo, configuraremos las canastas o basket de órdenes para que el bot gestione múltiples entradas como una sola entidad matemática. Y tercero, activaremos el modo hedge o cobertura para blindar la cuenta contra cisnes negros. Muchos gurús os venden que el scalping es solo velocidad de conexión. Falso. Es cierto que la velocidad de conexión es importante, pero además en el trading retail un bot de scalping necesita velocidad de decisión y adaptación matemática. Vamos a construir este algoritmo de trading desde cero, porque esto es inteligencia financiera real aplicada. Esto es TheChain. Comenzamos. Hablemos claro, porque hay muchísima desinformación en el sector retail por internet acerca de qué es un grid y cómo deben utilizarse de forma profesional y responsable. Y no saber esto que te voy a compartir ahora mismo llevará tu cuenta de trading a la quiebra inevitablemente a la velocidad de la luz. Ya explico al detalle los diferentes tipos de grid que existen y cómo aplicarlos con éxito en este vídeo que te dejo por aquí arriba en la descripción y en la tarjeta. Pero para que nos entendamos todos rápido ahora mismo, un grid es, en esencia, una discretización del eje de precios, es decir, colocas órdenes de compra y o venta en niveles equidistantes intentando monetizar cada oscilación del mercado entre esos propios escalones o niveles. Hasta ahí todo claro. Es como una rejilla, una red de pesca volumétrica que lanzamos al mercado. El problema aquí es que esos escalones suelen estar definidos en pips o puntos fijos, sin tener en cuenta la magnitud real de los movimientos del activo. Un intervalo de 10 pips puede ser un movimiento extremo en una sesión de baja liquidez y puro ruido en una apertura de alta volatilidad. Cuando combinas un espacio fijo con un mercado que entra en una tendencia unidireccional, el grid se convierte en una estructura short gamma, es decir, se acumulan entradas contra la tendencia y el riesgo crece de forma casi lineal con cada nuevo escalón o tramo que vamos abriendo. Por eso los grids clásicos suelen funcionar muy bien en rangos laterales y acabar destruyendo tu cuenta de trading cuando aparece un movimiento direccional prolongado. En términos de mecánica estadística, un grid retail tradicional, el que todos conocéis o habréis utilizado en alguna ocasión, es una distribución lineal e ingenua de órdenes, ya que asume erróneamente que el precio se mueve en una distribución normal perfecta, y ahí está la trampa que quiebra tu cuenta. Los mercados financieros
tienen lo que en estadística llamamos colas gordas o fat tails. Básicamente son eventos extremos de alta desviación estándar que, aunque no suceden regularmente, sí que suceden cada cierto tiempo y cuando lo hacen borran tu cuenta de trading del mapa. Debes tener claro que si distribuyes tu liquidez de forma estática cada 10 pips o 20, por ejemplo, y el activo entra en un régimen direccional fuerte, el mercado te enganchará en contra y va a absorber tu liquidez y liquidar tu cuenta inevitablemente. Lejos de que gire, tu liquidez, el dinero de tu cuenta, le ayuda aún a tirar con más fuerza porque le estás inyectando tu dinero al mercado para que trabaje en tu contra. ¿Pero por qué fallan? Porque usan distancias estáticas, rígidas y ciegas. El mercado no sabe lo que es un pip. El mercado solo entiende de varianza, dispersión y liquidez. La solución, el ATR como corazón del sistema. Aquí entra nuestro nodo HFT. La clave de este nodo y lo que lo hace profesional es que no tiene parámetros fijos. Todo está basado en el ATR. El ATR mide cuánto se mueve el precio en promedio. Si el ATR sube, nuestro nodo expande la rejilla automáticamente para sobrevivir a la tormenta. Si el ATR baja, la rejilla se contrae para exprimir ganancias rápidas en mercados laterales. Esto es lo que llamamos normalización de volatilidad. Es la diferencia entre un bot amateur y uno profesional. Seguramente aquí pensáis, vale Ignacio, suena genial, grid dinámico, esa es la solución, pero ¿cómo la aplico a mi estrategia de trading? Y aquí está la clave. Hay un problema que nadie os cuenta en el sector retail. Incluso con un grid dinámico, si acumula demasiadas órdenes, el precio promedio de entrada se aleja demasiado. Si tienes 10 compras abiertas y el precio sigue cayendo, necesita un rebote milagroso para salir de esa situación de ruina. Y en el trading, la esperanza no es una estrategia. Necesitamos matemáticas, no milagros. Aquí entra la arquitectura del algoritmo que te voy a regalar hoy, para que tú no tengas que hacer nada y todo vaya en automático. La clave de este algoritmo y lo que lo separa del 99% del ejemplo retail es que inyecta un modelo de normalización de varianza. Es decir, todo el espaciado de las órdenes está indexado matemáticamente al ATR o Average True Range en tiempo real. Si la volatilidad del mercado se expande, indicando flujo de órdenes institucional tóxico o noticias, el algoritmo ensancha automáticamente la desviación estándar de sus entradas para no quebrarte la cuenta en segundos. El algoritmo deja respirar al precio para no atrapar el cuchillo cayendo con la mano desnuda. Si la varianza colapsa en un mercado lateral, en lugar de decir abre una orden cada 10 pips, el algoritmo dice abre una nueva orden cada X veces el ATR, de forma que la rejilla se estira en mercados tormentosos y se comprime en mercados laterales para capturar mejor las microfluctuaciones. A este proceso se le llama, como ya he dicho, normalización de volatilidad. Hacemos que el grid piense en términos de desviación típica del movimiento, no de una unidad de arbitraje de precio típica. Hemos mejorado nuestro grid y con ello hemos aliviado la situación, pero seguimos teniendo el problema crítico de la microestructura del mercado. Incluso adaptando la varianza, si acumula demasiadas órdenes, demasiada exposición asimétrica, tu precio promedio ponderado por volumen se aleja demasiado del precio spot. Si la serie temporal deja de ser estacionaria y entra en tendencia, la probabilidad matemática de que el precio revierta hacia tu WAP cae a cero. Game over, fin de la partida. Vamos a ver ahora cómo lo solucionamos. Vamos a la plataforma, arrastramos el nodo. Fijaos en esto. No vamos a gestionar órdenes individuales. El algoritmo gestiona canastas o baskets. Opera como un creador de mercado sintético. Cada vez que inyecta liquidez en contra de la tendencia,
el nodo recalcula en milisegundos el WAP de la canasta entera y ese WAP es nuestro nuevo centro de gravedad, nuestro break-even. Aterrizando el concepto para que nos alineemos todos. El nodo tiene una memoria interna para buy y otra para sell. Cuando el nodo lanza la primera señal, inicia la canasta. Si el precio va en contra, lanza una segunda señal basada en el porcentaje de ATR que le indiquemos. Digamos, por ejemplo, el 50%. La clave principal aquí es calcular constantemente el WAP de la canasta, el break-even. No buscamos que cada operación gane, buscamos la ganancia grupal. Buscamos que la esperanza matemática neta de toda la matriz estadística sea positiva, es decir, que el conjunto de la canasta tenga un profit and loss positivo. Conectamos el pin de la señal de buy al nodo de ejecución de compras y su equivalente para ventas. Lo interesante aquí está en los pines de cierre, close buy y close sell. Estos pines no se activan cuando el precio se mueve un número fijo de puntos, sino cuando el profit and loss agregado de la canasta supera un objetivo expresado también en múltiplos de ATR. De este modo, la lógica de salida se adapta a la misma escala de volatilidad que la lógica de entrada, manteniendo coherencia estadística entre cuando acumulamos posiciones y cuando las descargamos. El resultado práctico es un mini market maker algorítmico que abre liquidez contra micromovimiento, gestiona todo el inventario como un solo objeto matemático y limpia la mesa cuando la suma total cruza el umbral de rentabilidad establecido. Listo para volver a comenzar el ciclo. Hemos configurado el grid adaptativo y las canastas. Debería ser una máquina de imprimir dinero, ¿verdad? He corrido un backtest y mirad esto. La cuenta sube como la espuma durante un par de meses y luego en un solo día pierde el 40% del beneficio o más. ¿Qué pasó? Una tendencia unidireccional sin retrocesos. El enemigo mortal de cualquier sistema con grid de reversión a la media. El ATR se expandió, sí, pero el precio nunca regresó al WAP. Si lanzamos esto al mercado real así, estamos jugando a la ruleta rusa. El error fue pensar solo en reversión. Para que este bot sea profesional necesita entender cuándo ha perdido la batalla. La mayoría de bots aguantan las pérdidas haciendo hold hasta que la cuenta quiebra. Nuestro nodo tiene una función desactivada por defecto que cambia las reglas del juego. No se trata de cerrar en pérdidas, se trata de contraatacar. Pasemos del modo grid al modo market maker. Llegados a este punto, la mayoría de vendedores de cursos de trading os dirán: pon un stop loss y asume la pérdida. Y un stop tiene su utilidad en cierto tipo de estrategias, pero no es la solución para todo. Muchas instituciones ni siquiera utilizan stop loss. Ellos hacen hedging o cobertura. ¿Qué pasaría si os dijera que hay una forma matemática de que incluso si el mercado nunca regresa a vuestro precio de entrada, podamos salir de la operación sin perder dinero? Esto es lo que distingue a un bot que quiebra de uno que gana. Vamos a activar el modo recuperación del nodo. Pero ojo, es un modo que requiere de cálculo previo y pruebas. No es algo que se pueda activar a lo loco sin mirar nada. Fijaos en los parámetros del nodo. Hay una sección llamada Zone Recovery o zona de recuperación y esto es lo que hace. Imaginad que tenemos una canasta de compras atrapada en pérdidas. El precio cae y cae. En lugar de ponerse nervioso, el nodo detecta que la pérdida ha superado un umbral de ATR establecido y activa automáticamente una señal de venta agresiva. Ahora tenemos posiciones en ambas direcciones. El nodo empieza a calcular el profit and loss combinado. Usa la ganancia de la nueva venta para subvencionar las pérdidas de la compra antigua. Es una especie de martingala calculada. Si te interesa aprender todos los tipos de martingala que existen en el sector profesional y alejarte de las martingalas petonas del sector retail, te dejo un vídeo donde te lo explico todo en la descripción del vídeo.
El objetivo ya no es ganar en la compra original. El objetivo es que la suma de las compras y las ventas llegue a cero o a una pequeña ganancia marginal. En cuanto el Profit and Loss combinado toca el objetivo target de la zona de recuperación, el nodo envía la señal de cerrar todo. Ambas canastas, todo cerrado. Hemos limpiado la mesa y hemos salido ilesos de una situación que habría liquidado a cualquier otro trader. Hemos convertido un desastre en un empate técnico. Eso es preservar el capital. Pero como te digo, hay que entender muy bien este tipo de estrategia de lotaje matemático para no tener un susto, y no es aplicable en cualquier tipo de mercado. He configurado este nodo con los parámetros exactos de ATR para el oro, un multiplicador de grid del 50% y una zona de recuperación del ATR de 200%. Es una configuración agresiva pero matemáticamente protegida. Como prometí, os voy a regalar la plantilla base de este bot. Os lo subo al canal de Telegram. Igualmente lo vais a tener en la biblioteca de bots para que podáis modificarlo y evolucionarlo. No tenéis que calcular el WAP ni programar la lógica del hedge. El nodo ya lo hace todo por dentro de forma automática. Solo tenéis que conectarlo a vuestro broker en una demo y probarlo. Como digo, también lo voy a subir a la biblioteca de bot de TechChain para que podáis seguir trabajando con él, mejorarlo y evolucionarlo más allá, porque os digo la verdad que tiene mucho potencial. Ya tenéis el motor, tenéis el grid adaptativo y la zona de recuperación perfectamente configurados. Pero antes de lanzarlo a lo loco, falta una pieza que si no aprendes ahora vas a quebrar tu cuenta sí o sí: la gestión de riesgo con Martingala Profesional. Pero no te preocupes, porque te he grabado un vídeo donde desgloso todas las fórmulas de Martingala paso a paso sin guardarme nada, para que entiendas cómo escalar lotaje de forma inteligente y evitar quemar la cuenta por el crecimiento exponencial del volumen. Haz clic ahora y nos vemos dentro.